Or Irau, conocida en español como Esa Noche, es el cuarto y último corto de la película Pava Kadaigal, dirigido por Vetrimaran, y también trata del honor familiar y cómo querer recuperarlo lleva a personas a ceder frente a la presión social y cometer actos antinaturales. Empezamos viendo una joven embarazada en una casa tradicional de pueblo en India. La joven está con su familia. Nos damos cuenta que hacía 2 años, Sumati, la joven, no estaba con ellos y está pasando las últimas semanas de embarazo allí. Vemos que ella habla del tema del baby shower y su padre también habla con otros señores sobre el evento, el cual harán en un salón social grande del pueblo. Luego nos transportamos a días atrás, donde Sumati está con su esposo en su apartamento. En esto tocan al timbre y es el padre de Sumati. Ella queda muy confundida al verlo y quiere cerrar la puerta, pero su esposo le dice que lo dejen pasar. Este le trae fruta a su hija. Hay un ambiente tenso. El padre le dice a la chica que el esposo de su otra hija vio en una foto que estaba embarazada y averiguaron su dirección. Por eso él fue a verla después de 2 años. Él le dice a Sumati que no creyó que los abandonaría y esta le dice que vio cómo su tío tiempo atrás atentó contra su prima, ya que se quería casar con un muchacho de casta más baja y por temor a que él hiciera lo mismo, huyó. Este le dice que debió decirle, ya que ella es su hija favorita. Sumati sola en su habitación llora. Más tarde el padre de Sumati la acompaña a su sesión de yoga para embarazadas. Allí el padre tiene algún pensamiento al ver a su hija y decide irse, pero en esto terminan las clases y Sumati alcanza a su padre, por lo que se van juntos al apartamento. En el apartamento el padre de Sumati le dice que ahora ella tiene sus propias cosas y que debe vivir así, lejos de él y lejos de lo que diga la sociedad, y hablan de recuerdos de cuando ella era niña. El esposo de la joven intenta dialogar con su suegro y vemos que este no lo ve con buenos ojos, lo ve inferior, pero este le dice que no había visto tan feliz a Sumati hasta que él llegó, por lo que al final acuerdan que las dos familias se reúnan en un salón social para compartir y conocerse, por lo que harán un baby shower. El padre asiente y por esto deciden que Sumati se vaya con su padre primero a la casa familiar. Así volvemos al presente. Vemos que la madre de Sumati y las demás mujeres de la familia y sector tratan bien a Sumati, mientras su hermano y otros hombres no, pues cuando ella huyó de casa tuvieron que soportar burlas por la deshonra, por lo que sienten algo de fastidio hacia ella. Las hermanas de Sumati le dicen que su padre la sacó de estudiar cuando ella se fugó y dijo que allí solo tomarían ideas erróneas con sus vidas. Sumati se siente mal por esto. En la noche toda la familia cena junta y vemos al padre de Sumati bastante nervioso. Aquí envía a su hijo varón a llevarse a las hermanas a dormir al salón junto con los niños de su hija mayor. Dice que porque hay aire acondicionado, solo se quedan en casa la madre, el padre y Sumati. Sumati va a dormir, pero no puede, ya que empieza a sentir náuseas, aunque ella le dice a su madre que quizás eso es normal, pero luego Sumati empieza a vomitar y dice que tiene mucho dolor en el vientre. La madre y el padre le dan agua. La señora dice que deben llevarla al hospital, pero el padre se niega y dice que duerman, aunque ella dice que no puede respirar bien y no soporta el dolor. La señora se quiere quedar con su hija y llamar a un médico. Sumati llama a su esposo y le dice que se siente muy mal, pero el padre le quita el celular y cuelga. Sumati empieza a vomitar sangre. La madre se enfurece y le dice que la lleven al doctor, pero el señor toma a la señora y la encierra con candado en otra habitación. Sumati se da cuenta de esa actitud e intenta salir de la casa, pero su papá la toma y la encierra también en un cuarto. La madre grita a su esposo y le pide que por favor la deje salir y lleven a Sumati al hospital, pero este no hace caso. Sumati le dice a su padre que por favor la deje ir, que no haga caso de la sociedad, y ella le promete que nunca más la volverá a ver. El padre le dice que ella les hizo pasar muy mal tiempo y que nadie quiere casarse con sus hijas menores. Además que la hija mayor fue abandonada por el esposo con los niños por culpa de ella, por haberse fugado con un hombre de inferior condición. Sumati le sigue suplicando a su papá y le dice que tiene mucho miedo. Luego le dice que cómo va a poder dormir en paz luego de quitarle la vida a su hija y a su nieto. Así, luego de un largo rato de sufrimiento y angustia, Sumati muere y el padre se sienta solo a llorar. Luego llega el esposo de la joven y queda devastado. Denuncian al señor. La madre testifica en contra de su esposo. Aún así, el señor queda libre porque según las pruebas son insuficientes, pero el esposo de Sumati, con ayuda de activistas, apelan con la esperanza de que un día se haga justicia. La madre de Sumati, por el trauma, fue internada en un centro psiquiátrico.
Este es el corto que me pareció más triste porque el padre buscó a su hija y ella cedió con la convicción de que su padre había aceptado su decisión luego de 2 años, pero nunca imaginó su destino, que iba a ser igual que el de su prima, quien la inspiró a escapar por miedo, y esos tíos que habían hecho eso antes convencieron al señor de hacer lo mismo con su Mati. Muy terrible, y eso de que ellos no eran condenados, padres, hermanos y familiares que cometían estos actos, es cierto, lo veían como parte de su derecho a atentar contra sus hijos. Afortunadamente actualmente esto ya no es así, la justicia sí se hace presente y eso ya prácticamente no sucede. Quisiera pensar que sucede 0%, pero no podemos afirmarlo. Lo triste es pensar cuántas historias como estas debieron haber sucedido en India hasta que la sociedad se hizo más sensata y quiso frenar esto y cambiar de mentalidad. Y así termina este corto. Espero que hayan disfrutado. Adiós.